Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y estoy encantada de tener aquí a Raquel Parra Valls. Raquel, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal Y estás? encantada de estar aquí contigo y con vosotros. Bueno, pues voy a hacer una breve presentación de Raquel y entramos en temática que además me parece que es un tema súper interesante. Hoy vamos a estar hablando de todo el tema de la indefensión aprendida y de la sobreprotección a los hijos. Obviamente a los hijos con necesidades especiales y a los hijos en general, ¿no? Que es una tendencia que tenemos sobre todo las madres. Pero dejarme que os cuente un poquito más. Raquel es psicóloga y es especialista en intervención familiar. Trabajó 17 años en servicios sociales atendiendo a familias y sobre todo a madres para que fueran un modelo saludable y prevenir un modelo saludable para sus hijos, obviamente, y para prevenir la retirada, ¿no? o el desamparo de menores. A partir de su maternidad, porque Raquel tiene dos preciosas nenas de 4 y 1 años, pues emprendió online para ofrecer psicoterapia a adultos dentro de este marco de intervención familiar. Así que, Raquel, me encantaría que empezases contándonos un poquito qué es esto de la intervención familiar. Suena un poco así como potente, ¿no? Y también que nos digas un poco por qué empezaste, tú obviamente te formaste como psicóloga, por qué empezaste trabajando en servicios sociales, que me parece totalmente laudable, pero también imagino que es un trabajo muy difícil, ¿no? A nivel emocional, para la persona que lo está llevando a cabo. Sí. Pues cuando estaba estudiando la carrera, estudié en la UNED, que es a distancia. En aquel entonces era el plan antiguo, no habían prácticas. Entonces decidí, por medio de un voluntariado, en un colegio que tenía colegio de día y también tenía internado, que lo llamaban en aquel entonces, niños que estaban en desamparo, les habían retirado la tutela a los padres y estaban allí. Y con ese voluntariado, pues una cosa a la otra, me contrataron trabajando, todavía no había acabado la carrera y estaba trabajando como educadora familiar. Allí habían familias principalmente desestructuradas, multiproblemáticas, y mi función consistía en ayudar y enseñar pues, pautas, maneras de prevenir que esos menores fueran retirados y se los llevaran a un centro. Claro. Que se pudieran quedar con su familia, porque se valoraba siempre una idea que tiene la gente, desde mi punto de vista a lo mejor pues equivocada por las películas, ¿no? Como que los servicios sociales le quitan a los niños injustamente. Desde mi experiencia les dan muchas oportunidades, siempre teniendo en cuenta que lo más importante es el amor, el cariño, que a lo mejor los padres no tienen medios económicos o no saben cumplir horarios, que lleguen puntuales al cole, la higiene, o incluso ya hay una dinámica de conflicto en la familia, pero el vínculo de estar con su madre siempre se ponía, o sea, se iban agotando todos los cartuchos. Sí, antes de llegar a, ¿no? Al Antes final, de llegar a claro. retirar al menor. Claro. Y entonces cuéntanos un poco cómo haces esa transición de ese tipo de trabajo que, bueno, pues obviamente como acabas de comentar es un trabajo también a menudo difícil, ¿no? Por la naturaleza intrínseca de la situación. ¿Cómo haces esa transición de ese tipo de apoyo al trabajo que llevas ahora, ¿no? Que es, digamos, más en un entorno más normalizado, entre comillas, ¿no? A familias en general. ¿Te sigues enfocando mucho más en, por ejemplo, en apoyo a las madres o también trabajas con los niños? Cuéntanos un poco. Claro, pues fue a partir como muy bien has dicho, a partir de mi maternidad, pues fue una revolución mía personal,
Yo creo que pues que como a muchas, ¿no? También me di cuenta pues de que muchas veces, ¿no? En escuela de padres, escuela de madres, ¿cómo he podido yo a decir esto, ¿no? Me hice mucho más humilde porque es difícil. Claro. Pero bueno, yo creo que cada etapa tiene también lo suyo, ¿no? Cuando arranca uno, pues en muchas cosas no tiene experiencia, pero tiene mucha potencia, mucha ilusión, muchas ganas. Luego a lo mejor la ilusión, claro, al cabo de muchos años, con un trabajo, pues es un trabajo duro, no por las familias en sí, no por los menores con los que trabajas, sino porque el sistema tal y como está, pues cojea de muchos sitios. El sistema, pues muchas veces los profesionales, no es que sean mal profesionales en absoluto. Yo he trabajado durante muchos años y creo que se hace lo mejor que se puede y que se sabe, pero dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Claro. Entonces, aprovecho con la maternidad el conciliar, el tener el horario, pues chiquitín, a la medida mía, de lo que necesitas, exacto. de lo que yo puedo para también poder cuidar y criar a mis hijas y hacer las cosas pues como con la calidad y como yo quiero y con el contexto y el marco de trabajo definido yo. ¿Y te enfocas solamente en el apoyo entonces a mamás o también trabajas con niños o trabajas de manera sistémica con toda la familia? Sí, hombre, la intervención, yo trabajo con adultos. Trabajo con adultos. ¿Por qué? Porque yo la experiencia mía que he tenido es que normalmente, incluso, por ejemplo, en terapia de pareja, tampoco es necesario que vengan los dos. Si vienen los dos y además implicados, pues como decía mi abuela, cuanto más azuquitar, más dulce. Pero que no es necesario que esté toda la familia al completo. En algunas sesiones sí, pero en otras, si yo genero cambios en la mamá principalmente, en la figura de referencia, a lo mejor es la abuela, la que está a cargo del menor. Si yo genero que esa persona intervenga de otra manera, o no intervenga, porque es que la mayoría de veces se trata de no intervenir, ¿no? Lo vamos a ver en el tema de hoy. Exacto. Eso ya va a generar cambios en el peque. Claro, porque es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Que es que la familia es un ecosistema. Eso estarás totalmente de acuerdo. Es un ecosistema en el que todos somos parte del mismo todo. Y entonces, si tú realizas un cambio o hay un ajuste en una de esas partes, va a tener un efecto sobre el todo. Exacto. Y por eso tan importante es que los padres estén bien, ¿no? Que los cuidadores principales estén bien, porque eso básicamente se transpone, va hacia el resto de las partes de ese sistema y sobre todo hacia los hijos. Y en muchas ocasiones, como que se atiende a los menores, hay muchos recursos, por ejemplo, aquí donde yo vivo, de inteligencia emocional, de estimulación, todo enfocado a los niños. Pero los padres son como los olvidados. Claro. Exacto. Cuando lo que tú has dicho yo lo comparto totalmente. Si la figura de referencia tiene confianza y seguridad, eso es lo que le va a transmitir a su hijo. Exacto. Con el tono de voz, con toda la corporalidad, ya no solamente con el lenguaje, ¿no? Porque en Sistémica somos muy holísticos, ¿no? No solamente es lo que digo, sino el cómo lo digo. Es muy importante todo el lenguaje no verbal. Entonces es muy importante que la figura que va a cuidar al menor esté bien, que se encuentre bien, porque eso lo va a transmitir. Con educadores pasa lo mismo. Yo he tenido compañeros de trabajo, pues que claro, tras muchos años, al tratarse de un trabajo de procesos, cuando estás en centro de menores, no ves resultados, tú vas sembrando, pero luego esos menores se van, no ves el resultado, es un trabajo de procesos, eso a la larga quema. ¿Qué pasa? Si tú como educador estás quemado, se te ha ido la ilusión, ¿no? Exacto. Eso lo transmites al menor. Y eso tiene una serie de consecuencias que además, por ejemplo, se ven mucho en el caso de la educación, lo que llaman la educación especial, ¿no? Los niños que tienen necesidades educativas adicionales o especiales y que en muchos casos no tienen acceso a los recursos, pues sobre todo en el sistema público, ¿no? De educación, pero que además
muchas veces las propias educadoras y educadores no están ni formados lo suficiente ni tampoco motivados porque lo ven como una carga adicional, como un extra, ¿no? Que tienen que cumplir y que no están en condiciones de cumplir, ¿no? Entonces Sí. está claro que tiene efectos negativos, obviamente. Eso se transmite, Uh-huh. porque yo siempre ponía el ejemplo cuando entrábamos, ¿no? Digo, tú piensas que cuando tú entras y hay pues una clase, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues con 12, con 7, depende de las características del grupo, era más numerosa o menos. Digo, pero tú eres uno. O sea, ellos o sea, son más ojos mirándote a ti Claro. Tú eres el y te centro. captan entero. O sea, a lo Exacto. mejor no saben decir ni explicar por qué a ti te cuentan una cosa y conmigo no se atreven o les da vergüenza o, Uh-huh. o están más desinhibidos. Pero sí que pasa directamente porque lo sienten. Es como los niños pequeños. Exacto, exacto. Sí, no, esto es importante. Yo por eso siempre digo que Se la transmite. madre, bueno, la madre y el padre, ¿no? Pero los padres son el corazón del hogar. O sea, es decir, una mamá, de hecho hay un refrán en inglés que es una mamá feliz es el corazón de un hogar feliz. Y la implicación es que si la mamá no está bien, el hogar tampoco Claro, va a estar bien, o sea, realmente claro. va a repercutir. Así que vamos a hablar un poquito entonces ahora Sí. de la temática un poco de este episodio, que es todo el tema de la indefensión aprendida, que también es la sobreprotección, ¿no? Y que es un tema interesante desde el punto de vista de la maternidad diferente, llamémosla así, ¿no? Cuando tu hijo o tu hija tiene cualquier diferencia pues, de aprendizaje, de desarrollo, de comunicación, de socialización o de atención, vamos, en la mayor parte de los casos, vamos a tender a incluso sobreproteger más allá de la sobreprotección que de manera casi natural damos o tenemos como padres, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo lo explicarías y sobre todo qué mensaje, cuando nosotros estamos interactuando con nuestro hijo desde esta perspectiva de la sobreprotección, qué mensaje le estamos dando, ¿no? Y qué consecuencias tiene eso para el niño, claro. Claro. Pues el deseo y la preocupación que tenemos porque no les pase nada, porque no se constipen, porque no se caigan, que no. Eso es que es normal, pero se trata de. Yo ponía el ejemplo con mi hija, ¿no? Porque cuando empiezan a andar, que se subía al tobogán, ¿no? Pues claro que me daba miedo que se cayera, pero yo me ponía detrás de ella, para que no me viera a mí la cara de susto. Importante. Entonces, se trata de dejarles, o sea, aprender nosotros como adultos a gestionarnos nuestras emociones. En este caso, pues el ejemplo de mi miedo a que se caiga, que no me vea la cara, me pongo detrás, por si se cae, poder cogerla, pero que no me vea ella, porque si ella me ve a mí asustada, va a decir, algo malo está pasando. Claro, claro. Y además también, aunque no te vea o en ese momento no te esté mirando, pero si tú le dices algo, que es lo que también solemos hacer los padres, Claro, ¿verdad? El te vas a cuidado, caer. Es que claro, es pues típico, ya o le sea, y es estamos típico en las, etiquetando, exacto, sobre todo en las zonas infantiles, ¿no? Cuando los claro. niños salen fuera. Es típico oírlo a todos los padres, te vas a caer, cuidado que te vas a caer. Claro. Yo ahí lo que he practicado y experimentado, ya no hablo solamente desde los libros, sino como mamá, ¿no? Y observando también a otras mamás, es hasta donde ella llegue, que se suba sola al columpio, luego que pueda bajar, ¿no? Y que lo haga ella. ¿Por qué? Porque si yo le ayudo a ponerle un pie y a ponerle otro pie, ya no solamente el decir, cuidado que te vas a caer, o decirle a otra mami que eso se les queda a fuego, es que el mío es que es muy torpe, la tuya es muy habilidosa, pero es que el mío es muy torpe. Eso que hablamos en tercera persona, a ellos se les queda a fuego. Grabado. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, eso también se lo podemos utilizar en positivo. El hablar en tercera persona, eso ellos parece que no están escuchando, pero sí que escuchan y entienden muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, el mensaje que yo le doy a mi hijo o a mi hija ayudándole es, tú no puedes.
y yo no creo que tú puedas hacerlo. Wow. Y eso, claro, tiene unas Necesitas mi ayuda, tú consecuencias. solo Exacto, no puedes, exacto. necesitas mi ayuda. Y eso tiene unas consecuencias que aunque nosotras como madres, cuando son muy pequeñitos, no pensemos que eso sea tan malo, el hacer este tipo de Claro, comentarios o el interponernos cuando están, digamos, tomando claro. riesgos, ¿no? Cuando están Es saliendo de que su el zona de niño va a confort. creer realmente que no puede. Yo he llegado a comprobarlo con diferentes, pues eso, al ser mamá también me he relacionado mucho más, he observado en silencio y respetando, claro, cada uno, pero lo que quiero decir es que se trata de siempre dejarle que intente él. Hacerlo él. Y si se equivoca no pasa nada, porque es como aprendemos. Pero el mensaje es, no pasa nada, son intentos y aproximaciones. No son errores, es intentar y aproximarse. Y yo confío en ti. O con un dibujo. Ay, qué feo me ha salido. Claro, si yo me pongo a dibujar al lado de él, intentar que mi dibujo no sea súper de adulto. Claro. Pues que sea, pues, porque se va a comparar. Entonces, decir, uy, pues a mí me encanta el colorido, o sea, no mentir ni engañar, ¿no? Porque son listos, no, son niños, pero son listos. Pero decirle con sinceridad, sacarle las cualidades adecuado a la edad que tienen, a la etapa que tienen. Pero el mensaje que les tenemos que mandar es yo confío en ti Y y sé que puedes hacerlo, porque si yo al final se le acabo haciendo las cosas en la cocina, a lo mejor pues haciendo galletas, pues para hacer galletas, que es amasar, eso a ellos les encanta, no se toca fuego, se retira, se prepara el ambiente preparado para ellos. Yo confío en ti, ostras, y qué rico, y qué bien se está quedando. Y además eso, por ejemplo, para los que tienen, luego que a lo mejor son delicados, que no les gusta comer, el que ellos mismos se preparen su comida y se elaboren los alimentos, les va a ayudar luego a comérselo más contentos, porque lo han hecho ellos. Y aquí lo que me gustaría también preguntarte, que es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo creo que Sí, para muchas de las mamás que estén escuchando esto y que sus hijos sí tienen alguna diferencia de desarrollo, diferencia neurológica, muchos de estos niños, digamos que a nivel objetivo, sí pueden estar más protegidos, sobreprotegidos con razón, entre comillas, porque sí que hay factores de riesgo un poquito más altos con respecto a los coetáneos, digamos, de sus hijos que son neurotípicos, ¿no? Sobre todo niños que están dentro del espectro autista, que no siempre son capaces de imitar y por lo tanto, o sea, para imitar hay que prestar atención. claro. Los niños que tienen un TDA también alto, lo mismo, no son capaces de prestar atención. Entonces, muchas veces ya están tanto en su mundo que la sobreprotección de los padres viene un poco para suplir esa falta intrínseca que tienen, sobre todo, bueno, pues cuando son más pequeños o, digamos, si tienen un grado de divergencia o de especificidad más alto, para suplir, digamos, esa falta de atención, esa falta de noción del peligro o esa falta de aptitud social para darse cuenta un poco de lo que se está cociendo alrededor. Porque claro, un niño neurotípico, digamos que a nivel de tomar riesgos, cuando son más pequeños no tanto, pero cuando ya van siendo un poquito más mayores también se fijan en lo que hacen los demás. No solamente lo hacemos, digamos, Claro. por impulso, como podría ser el caminar, eso es un instinto natural, sino que hacemos las cosas porque vemos que nuestros amiguitos las hacen, ¿no? Para muchos de estos niños que no tienen tal vez digamos, esa capacidad social, esa es una pieza del puzzle que les falta. Y entonces, no siempre, pero puede que en este caso sean vistos como niños impulsivos o como niños que toman más riesgos de lo que lo harían sus coetáneos, ¿no? Entonces, no es el caso de todo el mundo, pero puede ser. Y entonces aquí con lo que te quería comentar es cómo sería la línea de protección, que es nuestra responsabilidad como adultos cuidadores, y sobreprotección. ¿Qué dirías tú que define
esta línea que yo sé que es muy tenue, pero ¿qué dirías tú que define esta línea entre las dos cosas? Pues yo creo que se trataría de conocer, claro, cada niño en concreto, ¿vale? Yo hablo un poco en general, pero luego pues cada uno intentar extrapolar lo que yo voy diciendo a nivel general. Se trata de siempre dejarle un poquito más allá, como de que experimente un poquito más allá. Esperar. Un poquito más allá Sí, de lo que, por ejemplo, de lo que haya hecho hasta la fecha, ¿no? Porque yo creo que al final también ahí puede ser útil pensar un poco que cada cual lleva su línea, ¿no? Cada cual todos llevamos nuestra curva de aprendizaje como seres humanos y luego, claro. encima, dentro de la especificidad de cada niño, Sí, a lo pues un mejor niño unos van está... más despacito, Exacto. pero hay que igualmente, o incluso con más razón, no sobreprotegerles, con más razón incluso, porque, por ejemplo, no contestar por ellos, Interesante. defenderlos, ¿no? Porque eso yo lo he observado muchas veces, digo, es que no le deja hablar. No le deja expresarse. Ya la madre nerviosa, no, pero es que él lo que quiere decir, lo que quiere, y es la madre la que lo defiende. No le estamos dando, ahí no le estamos ayudando porque no le damos la oportunidad. No lo va a hacer igual de bien que nosotros con 40 años, Claro. evidentemente, pero se trata de intentos, de aproximaciones y de darle la oportunidad a él que a su manera lo haga y además reforzarle. No le voy a reforzar hablándole por detrás, pero le voy a coger la cara, le voy a apretar, le voy a abrazar, voy a buscar su lenguaje. A lo mejor es más de tocarle, de Sí. cogerle la cara, y con su lenguaje, buscarle la mirada, hablarle, dependiendo también de cada caso, pero siempre ofrecerle y regalarle la oportunidad de que él se sienta protagonista de su... De su propia historia. Sí. Esto me Entonces, se parece muy, trata de eso y muy... con este tipo de niños que tienen a lo mejor alguna dificultad, todavía más. Porque si al final, luego además ocurre una cosa, con la indefensión aprendida o el desamparo aprendido, depende del término, pero bueno, que es lo mismo. Muchas veces lo que hacemos las mamás es como un mensaje doble, ¿vale? Como que por un lado me estoy quejando, es que no se sabe hacer la cama solo, es que aquí, por ejemplo, no se sabe hacer ni un huevo frito, pero le has intentado que se ponga contigo a cocinar y lo observas y se pone, ay, pero quita, deja, que ya lo hago yo, ya lo hago yo. Entonces hay como un mensaje doble. Por un lado, me estoy quejando de la sobrecarga que llevo yo, que él no sabe hacerlo, pero luego realmente no le dejo, no le enseño, porque No. yo me siento bien y con gusto de hacérselo yo y de darle la merienda y si pudiera, o sea, yo he llegado a ver casos de niños, o sea, ya de hombres y la madre pelarle la magdalena. Sí, que es un bollo. Para todos los que no conozcan lo que es la magdalena, sí, es un bollo. ¿Vale? Pero entonces Y tener capacidad perfectamente de todo, de conducir y de todo, pero la magdalena le faltaba mojársela y dársela, Y que dársela eso como si cuando es fuese un nene todavía un... pequeñito, Sí, bien, exacto. pero cuando tiene 30 años, no, no le estamos ayudando. Vale. Y entonces aquí también se me ocurre que otra, digamos, línea divisoria o otro factor para entender esta Sí, división entre lo que es una protección adecuada y responsable y una sobreprotección que lleva a la indefensión aprendida es precisamente la necesidad que estamos cubriendo las madres o sea, la persona que claro. está sobreprotegiendo. Es Es decir, el mensaje doble. exactamente, ¿no? El Esta mensaje doble codependencia. es, la indefensión aprendida viene por el mensaje doble que damos. Que por un lado me quejo y por otro lado lo hago contento. Entonces, a la otra persona la dejo sin escapatoria. Haga lo que haga. ¿Y qué Bueno, necesidad dirías tú, Raquel, que está satisfaciendo? ¿Qué necesidad emocional? Claro, porque al final siempre son claro. necesidades emocionales de las que en la mayor parte de los casos, cuando entramos en patrones ya muy establecidos, ni siquiera somos conscientes de ellas, ¿no? ¿Qué necesidad dirías tú en la mayor parte de los casos, en base a tu experiencia,
que estamos intentando cubrir las madres cuando sobreprotegemos al hijo? Claro. Pues esa pregunta es la que tenemos cada una que plantearnos, ¿no? Dependerá de la personalidad de la mamá, dependerá de su historia, dependerá de las carencias que ella a lo mejor tiene por resolver, ¿no? Tiene que ¿Para qué ver me con... sirve el para qué? ¿Para qué me sirve mi hijo? Pues se sepa preparar un bocadillo, por ejemplo, con pan Bimbo, poner ahí una loncha de jamón y comérselo, da igual, pero se lo ha hecho él solo, ¿no? Que yo para mí eso es más valioso que prepararle yo un super plato con... Da igual, pero fomentar la autonomía siempre. ¿Qué necesidad cubro yo como mamá? ¿Para qué me sirve? Porque me siento querida, me siento buena, siento que me necesitan. ¿Para qué me sirve, no? Exacto, y esto es muy, muy interesante porque además también engancha un poco con todo el tema del sistema familiar y de las herencias familiares, ¿no? O sea, cuando hablamos del sistema familiar, ya no solamente la familia nuclear, de la que estemos, ¿no? Así en un principio el padre y la madre, o las dos madres, o los dos padres y los hijos, no, sino que estamos hablando también de los abuelos, de la relación que hemos tenido nosotras mismas con nuestras madres, o con nuestros padres, o con nuestras abuelas, y cómo tal vez muchos de estos patrones sí son heredados, ¿no? Sí, no es casualidad. No es casualidad. En sistémica normalmente se dibuja el árbol con 3 generaciones. Entonces no es casualidad ni el nombre que llevamos, quién lo eligió, por qué nos lo pusieron. Siempre hay como un significado. Pues es que tú te pareces a fulanito, ¿qué tal? Y ya empezamos ahí a recibir información y creencias que desde pequeñitos ya, pues es que claro, si yo soy, es que yo soy torpe, o yo soy lista, o yo me cuesta, pero soy muy aplicada. Y ya me empiezan a etiquetar, son creencias, introyectos que se llaman en Gestalt, porque como lo dice papá, es que es así, no me lo voy a cuestionar más. Claro, y esto tiene unas consecuencias realmente muy potentes, sobre todo cuando además tu hijo es neurodiferente, o sea, es neurodiverso, porque ya de por sí tiene esa etiqueta, o sea, ya de por sí ya tiene esa etiqueta, ¿no? Aparte de tener otras muchas, es muy fácil englobar muchas de sus características, de sus rasgos de personalidad, de sus preferencias, de sus intereses, englobarlo todo eso dentro de esa mega etiqueta que sería, es que este niño tiene autismo, o es que este niño tiene TDA, o es que este niño tiene, por ejemplo, dislexia, ¿no? O es disléxico, o tiene dispraxia, o lo que sea, cualquier tipo de diferencia ya, digamos que todo lo explica todo, ¿no? Y entonces esto para mamás que tengan tal vez esa historia, ya sea por exceso o por defecto, con su propia madre o con su propia abuela, ¿no? Digamos, con la persona que les cuidó en su propia infancia, pues es muy fácil o sea, que como que la diferencia del hijo te dé casi una justificación de por vida para sobreproteger, ¿no? Claro. Si ya eso lo tienes tú ahí, que digamos heredado o no sanado por toda una serie de temas tuyos propios, Claro, porque familiares podemos tuyos. llevar el sentimiento de culpa, por ejemplo, ¿no? De no sentirse... la autoestima, yo siempre digo que la autoestima los bebés nacen, porque quieren hambre, lloran, piden y reclaman, ¿no? Nacen con autoestima. Lo que pasa que poquito a poco los adultos se la vamos quitando, ¿no? Tengo frío, no hace frío, hace calor. Pues es que ahora no, pues no, ponte el abrigo que hace frío. Y los desconectamos de su cuerpo, ¿no? Eso es muy no tengo hambre, interesante. no, come. Con la alimentación, con la temperatura, hay muchos ejemplos que ya desde bebés los vamos desconectando de confiar en ellos. Entonces, la autoestima se les va yendo, porque la autoestima no es algo que venga luego. Los bebés nacen con autoestima, lo que pasa que poquito a poco, pues con etiquetas, con miedos míos, cuidado que te vas a caer, lo que conforme arrancábamos, ¿no? Contestando yo por él,
si hace alguna cosa pues que se ha equivocado, que no tenga su consecuencia natural, taparle, que no se entere esos secretos, ¿no?, que hay en las familias. Ahí se van conformando pues todo un caldo de cultivo. Y hay una predisposición genética, pero también está todo el sistema de creencias familiares, los secretos, las alianzas, los vínculos. Si observamos a los niños, no se comportan igual, dependiendo con quién estén, se comportan de una manera o de otra. Es el mismo niño. Con las mismas dificultades, por ejemplo. Hacen unas cosas y se atreven y con mamá no, o al revés. ¿Por qué? Si el niño es igual, claro, y el otro sí. Entonces, se trata de... La clave está en diferenciar nosotros, nuestra propia historia, nuestros miedos, para no repetir y no proyectar. A los hijos. Exacto. A los hijos, porque a lo mejor sí que es verdad que el hijo tiene una característica que nos recuerda a nosotros o a nuestro hermano, pero nosotros le atribuimos otras 20. Entonces se trata, si tenemos conciencia, de darnos cuenta que sí, que tiene una característica, pero que las otras se las hemos añadido nosotros y separar. Entonces, son conscientes que proyectamos, pero también saber separar. Y entonces cuéntanos un poquito, ¿cuáles son precisamente las consecuencias de la sobreprotección en la edad adulta, ¿sabes? En la vida adulta, ¿no? Cuando nos hemos criado en un ambiente de mucha sobreprotección, ¿cómo nos afecta eso cuando llega el punto en el que tenemos que tomar nuestras propias decisiones y, por supuesto, tomar nuestros propios riesgos, es decir, salir de nuestra zona de confort? Claro. En el caso, o sea, yo personalmente no trabajo tanto con familias que tengan hijos adultos con diferencias neurológicas, pero independientemente yo creo que es importante también subrayar que este tipo de sobreprotección o de indefensión aprendida que se da tanto, sobre todo en las familias con hijos diferentes, sí tiene unas consecuencias negativas psicológicas a largo plazo. Cuéntanos. Yo, mi experiencia desde la que voy a hablar ahora, que esta pregunta en concreto es de haber trabajado con adultos que han sufrido la sobreprotección, adultos que sufrieron la sobreprotección en infancia. Muchas veces acuden ahora conmigo por un problema de pareja o por un problema de timidez o de fobia. Empezamos a trabajar y la raíz viene en infancia, por la sobreprotección. El sobreproteger, luego en la edad adulta, puede conllevar, hay grados, ¿vale? Siempre es un continuo, no es blanco o negro. Hay continuos, también depende de la predisposición genética de cada uno, depende de muchos factores, ¿vale? Entonces, dentro de este continuo, y teniendo en cuenta que hay muchos factores, el sobreproteger de pequeños pues conlleva desde pasividad, claro, porque como me lo dan todo hecho, me hago pasivo, me voy haciendo, nos vamos haciendo, nos vamos construyendo, ¿no? Pasividad, pues incluso fobia social, timidez extrema, depresión, la depresión clínica, e incluso fobia social. La persona es difícil que acuda al tratamiento porque cree que no va a servir de nada. Papis que tienen a sus hijos, si yo ya era así, si es que este es como yo, si es que yo ya era así, entonces como que les sirve un poco es como un poco prepararse el terreno para no cambiar, para no... Da miedo también, es como que voy a ser desleal a mis padres. Como que les voy a cuestionar que no lo han hecho bien. Y no es así, porque cada uno hacemos lo mejor que podemos y que sabemos con nuestro nivel de conciencia. Y los padres, y con la experiencia que tengo de servicios sociales, que son casos de maltrato, de abusos graves, graves, que incluso los padres están en la cárcel. Pero que una cosa es el peso de la ley y otra cosa es en el plano en el que estamos hablando. Claro. Que no disculpo, ni estoy justificando, pero que los padres también tienen su historia. Lo hacen lo mejor que pueden y que saben, con sus miedos y hasta dónde llegan. Claro.
Que por eso realmente la maternidad, yo siempre digo que es la maternidad, cuando me refiero a la maternidad, maternidad y paternidad. O sea, tener un hijo es absolutamente, para mí, la mayor invitación de la vida a trabajarnos, o sea, a realmente transformarnos o conocernos, y en ese conocernos nos vamos transformando porque es donde realmente las consecuencias son las más importantes, porque no solamente son para ti como individuo, sino que son para tus hijos y para la familia, ¿no? Es una oportunidad porque además muchas veces los hijos nos hacen de espejo. Claro, claro. Y te ves ahí también reflejada, ¿no? Y ves el ser inocente. Me ha llamado mucho la atención esto que has dicho de que a veces esto de la sobreprotección como madres es un poco prepararse el terreno para no cambiar, ¿no? Que eso La excusa. es una cosa muy potente porque en el fondo lo mismo, igual que el autosabotaje, igual que muchos de estos patrones que tenemos de comportamiento, que detrás esconden bueno, pues un patrón de satisfacer las necesidades emocionales de una manera disfuncional o, digamos, no ecológica, ¿no? Detrás de estos patrones, como la sobreprotección, hay siempre una invitación. Cuando una se da cuenta de que tiene tendencias sobreprotectoras con respecto a los hijos o con respecto a nadie, a cualquier persona de su entorno, eso es una llamada de atención para que indaguemos, ¿no? Para que hagamos ese trabajo de fondo. Porque no se trata solamente de decir, bueno, ya no lo voy a hacer. Es que no es tan fácil. O sea, el comportamiento no se cambia solamente por racionalmente un día levantarse y decidir, esto ya no lo voy a hacer. Hay que entender qué está detrás, ¿no? Y ese es un poco el proceso de sanación. Y entonces, en el caso de las mamás que tienen hijos diferentes, digamos que el desafío es muy grande, porque esa diferencia del hijo ya de por sí causa en tantísimos casos un duelo muy tremendo, ¿no? Y una ansiedad por esa digamos, ese hueco que hay entre las expectativas que teníamos de la maternidad y de lo que iba a ser nuestro hijo a lo que realmente está en nuestra vida, ¿no? Y entonces también me imagino que en algunos casos esta tendencia a sobreproteger también puede ser, como dicen en inglés, un coping mechanism, o sea, un mecanismo para poder llenar de alguna manera el dolor que nos causa, por ejemplo, el tener un hijo diferente, del que a lo mejor ni siquiera somos totalmente conscientes, ¿no? O sea, como que decimos, no, si yo ya lo tengo muy aceptado, pero no es así. Pero todo eso está en relación a la madre, no al menor. Claro, el menor te trae, o sea, el hijo te trae la oportunidad, porque el hijo literalmente te está sujetando el espejo. Y te dice... No, te sujeta el espejo, ¿no? Te pone el espejo delante, pero la que se está viendo en el espejo eres tú. Claro, en sistémica además entendemos a la familia como un grupo. Y normalmente, de hecho, justo... o sea, para este viernes tengo una cita porque la demanda es que se repite casi siempre así, es mi hija tiene un problema. Y yo siempre digo, a ver, no va a ser que el problema lo tienes tú. Tiene un problema de conducta alimentaria, en fin, sí que es cierto, pero claro, casi la primera parte de la intervención del proceso es que comprendan que la persona, el chivo emisario, ¿no? El portavoz del todo el grupo, sí que es verdad que es el que tiene el problema, es por el que acuden, pero que realmente tienen que trabajar todos e implicarse todos. Que cada uno es como si, no sé si habéis jugado a lo mejor con un ovillo a lanzaros el ovillo, ¿no? Luego si yo estiro del hilo, o sea, todo influye. Claro. La familia es así, es como una red. Exacto. Entonces, si yo estiro, claro. tú estirarás del brazo. Entonces, todo influye. Entonces,
muchas veces el que viene como el portador del problema es el que hace también un poco de emisario, pero hay que reajustar todo el sistema. La mamá que sobreprotege a lo mejor y no le deja desarrollar habilidades, relacionarse con iguales, ¿no? Porque es que pues a lo mejor él no se sabe defender solo o no va a entender si le gastan una broma. Pues déjalo, que ya resolverá él a su manera, dale la oportunidad. Y claro, y esto además tampoco significa que en ese proceso que acabas de, por ejemplo, en ese ejemplo que acabas de comentar tú, los padres, las madres, no puedan, en vez de sobreproteger en ese momento, interponerse y explicar a los demás, tomar nota mental de que efectivamente puede que en ese momento ese niño le hayan gastado una broma y ni lo haya pillado. Pero tú te haces una nota mental de que eso es así, de que a lo mejor tu hijo no pilla el humor o no pilla las sutilezas del lenguaje más social y de la interacción más social. Ok, entonces ahí como padre, como madre, a lo mejor tu responsabilidad no es defenderle cual Quijote, sino encontrar los apoyos, encontrar las terapias, encontrar las actividades facilitadas. Delegar. Exactamente, que le vayan a ayudar a por lo menos ir ampliando esas habilidades que en ese momento no tiene, ¿ok? Pero eso no significa que lo tengas que hacer tú personalmente, eso, cual Quijote, ¿no? Entonces yo creo que también es muy interesante e importante aclarar aquí que la sobreprotección no significa, o sea, que cuando uno se da cuenta que está sobreprotegiendo no significa pasar al otro extremo del pasotismo o del desamparo, ¿no? No, significa entender... Se produce, curiosamente, en los casos donde se hace sobreprotección para algunas cosas, sobreprotegemos y luego en otras que sí que nos necesitan no estamos disponibles. O sea, que hay como una especie de hay vacíos, ¿no? Hay como unas subidas y unas bajadas, ¿no? Exacto. Claro. Ajá. Y claro, yo creo que desde ese punto de vista es muy interesante entender que nosotros estamos como acompañantes en el camino de nuestros hijos, porque somos los adultos encargados de su cuidado, de su crianza, y que por lo tanto estamos para, digamos, fomentar y suplir si hay vacíos o si hay dificultades o si hay habilidades que falta, exactamente, delegar, buscar a profesionales o buscar materiales de apoyo o simplemente exponer más, ¿no? O sea, para niños, por ejemplo, que tienen problemas de rigidez, ¿no? Exponer a situaciones que les requiera flexibilidad, claro, no de golpe, ¿no? Sino poco a poco. Es decir, hay toda una serie de cosas que podemos hacer como padres y madres que no significa desentendernos de nuestros hijos, pero que sobreprotegerlos y defenderlos sin darles las herramientas. Les estamos haciendo que todavía se retraigan más sobre sí mismos, se hagan más pasivos y la autoestima se la arrebatamos totalmente. Claro. Porque el mensaje que les estamos dando todo el rato, tú no sabes, tú solo no puedes, me necesitas. Entonces se establece una relación de dependencia mutua. La madre necesita al niño para sentirse ella valiosa y útil. Claro. Y el niño necesita a su madre. Claro. Cuando sea adulto la seguirá necesitando. Claro, claro, porque no se le ha fomentado ese desarrollo de habilidades, exacto. Entonces, Raquel, para ir acabando un poquito a nivel práctico, para las mamás que nos escuchen y digan, uy, pues yo esto tengo... me resuena, Esto a mí me suena. Y vamos a ver que, o sea, yo creo que también hay que empezar, o más bien ir acabando diciendo que esto es muy normal, o sea, que también a nivel cultural... pues en España y en Latinoamérica somos sociedades en las que las madres han jugado siempre un papel bastante sobreprotector en general. O sea, que eso también, digamos que nuestro límite base es bastante alto, ¿ok? O sea, que tampoco hace falta que nos autocritiquemos mucho. Pero para una mamá que os escuche y diga, aquí hay tela que cortar, ¿qué dirías tú que son los primeros pasos para, digamos, ir trabajando esto, ya sea por cuenta propia y también a lo mejor con un profesional? ¿Qué dirías tú que es lo más importante? Pues lo primero de todo es que el sentimiento de culpa es de los más dañinos que hay y además inútil. Entonces, si nos damos cuenta, pues por ejemplo, no sé, a lo mejor ahora escuchándonos a nosotras o
o viendo un documental, o hablando con el profe no sé, que en el momento en el que se nos encienda quizá la bombillita, pensar que si hasta ahora lo hemos estado haciendo de una manera, lo hacíamos porque no sabíamos, porque no teníamos los apoyos, no teníamos los recursos, no teníamos la información y lo hemos hecho inocentemente. Porque no sabíamos ostras, que le estoy dando ese mensaje a mi hijo. Entonces, si lo hacemos inocentemente, no tiene sentido sentirnos culpables, porque lo hacíamos porque no sabíamos. Claro. En cada momento se hace lo mejor que se puede y que se sabe. Entonces, a partir de ahora, me doy cuenta, me perdono, porque lo hacía sin saber que lo estaba haciendo mal. Y desde la comprensión conmigo misma, que soy humana, y el amor, y el autocuidado, desde ahí, ver cómo puedo mejorar. ¿Y cómo puedo aprender? Pues a lo mejor, no sé, se trata de que cada uno vea su estrategia. Pues a lo mejor escuchando podcast o hablando con un grupo de mamis que estén en una situación igual. Eso también me va a hacer de desahogo, de sentirme comprendida, sentirme escuchada. A lo mejor acudir a un profesional que me ayude, dependiendo cada uno de su historia, a explorar, a conocerme, a mejorarme yo también, ya no como mami, sino como mujer, como de retroceder un poquito atrás. Cada uno, pues dependerá, es que claro, es muy general, pero para mí el primer paso es soltar la culpa, el perdonarnos, el comprender que cada uno hacemos lo mejor que podemos y que sabemos, y que a partir de ahora tener valentía y buscar apoyo. Me parece fundamental, Raquel. Pero de hecho, ser nosotros nuestro propio apoyo, para eso tenemos que soltar la culpa, perdonarnos, que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, y buscar apoyo fuera también. Claro, no, para poder sostener a nuestros seres queridos y a nuestros peques, a nuestros menores. Claro. Pero para poder ayudar a los demás, primero tengo que estar yo bien. Exacto. La imagen esa de mamá sacrificada. Ayer, por ejemplo, quiero una tortillita, pues yo no voy a encender la cocina por la noche, lo tengo todo limpito ya y estoy molida. No voy a... Y le di alternativas sanas. La mamá te hace un bocadillito, algo de fruta, un yogur. Vale, sí. Mami, pues le estoy dando un modelo de que me cuido yo. Claro, de que hay límites también, ¿no? De que las mamás no están ahí claro. para darte absolutamente todo Exacto. Lo que tú necesitas y requieres en cualquier momento. Exacto. Porque al final esa seguramente es el gran coste de la sobreprotección, es que también estamos, digamos, educando o criando a unos hijos que piensan, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños, que el mundo está para complacerles y el mundo no está para complacer a nadie, ¿no? No somos nosotros los que nos tenemos que complacer en el sentido de que nos tenemos que cuidar. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho son varias de estas claves, son las claves que yo doy precisamente a las mamás y a los papás, ¿no? De cara a su bienestar con esta diferencia de sus hijos, que es eso, empezar perdonándonos, empezar soltando la culpabilidad y restableciendo una relación con nosotras mismas desde el autocuidado, desde el autoamor, ¿no? Desde el amor propio, para desde ahí, sí, buscar Ser apoyo, modelo. Exactamente, buscar apoyo y ir poco a poco, ¿no? Avanzando en un camino que sea mucho más saludable para una misma y también para los hijos. Claro. Porque genial, ahí, además de ser un modelo de confianza para ellos, además de eso, les estás enseñando a flexibilizar, ¿no? Que es la cualidad que tú decías que es tan importante. A aprender a esperar. Pero no porque digas, te voy a enseñar a esperar, sino porque de forma natural van a tener oportunidades de que las cosas no pueden ser de manera inmediata. Claro, absolutamente. Y que llevarlos entre algodones, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando mi hija pequeñita empezó el cole, pues que le habían pegado, y yo pues... Yo lo pasé mal. Hombre, claro, es normal. Como todas las mamis. Pero comprendí que es parte también de la vida, que tiene que también ella aprender a defenderse. No se puede llevar siempre entre algodones. Claro. Que van a haber cosas que lo pasemos mal, que no nos guste, que queremos evitar, ¿no? Que fuera todo
perfecto, que no les pasará nada, pero eso es una fantasía. Claro. Lo importante es que ellos aprendan a gestionarse, ¿no? Y que también sepan que nos tienen a nosotras como, digamos, hogar seguro. Y cuando me refiero a hogar no me refiero solamente a las 4 paredes, exacto, Sí. como un lugar de apoyo incondicional emocional. Eso es muy importante, pero yo creo que eso no lo podemos dar. Eso es fundamental, sobre claro. todo luego cara a la edad adulta. Exacto. Para prevenir abusos, porque muchas veces con adultos con los que yo trabajo que han sufrido, ¿no? Y se sentían de que es que, claro, yo no lo conté. Claro, pero ¿estaban emocionalmente disponibles para ti, los adultos, para tú atreverte? Es que no me hubieran creído, ¿vale? Claro. Pues entonces vamos a repartir responsabilidades. Es que es muy importante el estar disponibles emocionalmente, para que si les está ocurriendo algo en el cole, o en algún sitio de ocio o con algún amigo, que sepan que no les vamos a juzgar, que les vamos a escuchar, que les vamos a comprender, porque eso puede ser la mayor prevención. Exacto. Y la mayor defensa en el sentido de que les estamos dando un lugar, un oasis de, ¿no? Como de tranquilidad, de apoyo incondicional y que precisamente no exige que nosotros salgamos a pelearnos con la vecina, ¿no? No, lo que exige es que nosotros estemos suficientemente bien con nosotros mismos emocionalmente, que nosotros estemos llenos de nuestro propio bienestar para poder ofrecerles eso a nuestros hijos cuando nuestros hijos tengan problemas o tengan desafíos en su vida, que los van a tener sí o sí. Y cuando acudan, intentar centrarnos en ellos. Exacto, estar presentes. Que me he subido en la moto con no sé quién y respirar y pensar, mi objetivo es que tenga confianza para venir a contarme. Porque si piensa, uy, mi madre se va a enfadar, esto que no se entere. Claro, y ahí entonces, la centrarme en ellos, en ofrecerles eso, casa. Que saben que pueden contarme lo que no me voy a enfadar, o sea, o me voy a enfadar, pero les voy a escuchar, me voy a centrar en ellos, no en mí. Y eso es muy importante. Sobre todo cara cuando van creciendo y se van haciendo adultos. Claro. Pues Raquel, yo seguiría hablando porque la verdad es que es un tema que da para, empiezas a tirar del hilo y salen muchísimas cosas, pero bueno, para no hacerlo demasiado largo, te quería agradecer ante todo que hayas aparecido en este programa. Me parece un tema súper importante para todas las madres, para todos los padres, pero sobre todo cuando los hijos tienen diferencias, es muy fácil caer en este patrón de la sobreprotección y de la indefensión adquirida, ¿no? Y entonces agradecerte muchísimo todo lo que nos has ofrecido y también invitarte a que nos cuentes un poquito para cualquier mamá que nos esté escuchando y que quiera saber más de tu trabajo, por dónde andas a nivel de redes, cuál es tu web, cuéntanos un poco. Sí. Bueno, pues yo encantada también de la oportunidad, ¿no? de darme a conocer. En Instagram es raquel.parra.v y en Facebook es Raquel Parra Psicóloga. Y luego en mi página web, que digamos que es mi centro de operaciones, es psicologiaraquelparra.com. Esa es mi página web, que ahí está la parte del blog, donde yo voy poniendo pues también pues podcast, voy poniendo artículos y bueno, yo si se registran en la web, hay un par de regalitos que se descargan gratis. Y luego los domingos yo envío un pequeño correo, repasando un poquito y reflexionando para ir un poquito más allá de lo que hemos trabajado la semana anterior y en primicia adelanto lo que voy a ver la semana siguiente. Entonces, pues si os ha gustado, pues os invito a que os suscribáis. Es psicologiaraquelparra.com. Y además de los 2 regalitos, recibiréis los correos los domingos. Muy bien, pues yo lo animo muchísimo a que lo hagan. Yo ya lo he hecho porque Raquel además es también muy activa en redes y siempre ofrece muchísimo valor en todo lo que aporta. Así que de nuevo, Raquel, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor,
por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.